Muy buen día para todo el que esté viendo este video. Esta grabación corresponde a varias consultas que han realizado algunas personas en referencia a los intereses presuntivos, cómo se manejan y cómo se determinan, en dónde quedan incluidos en caso que se lleguen a presentar. Para este caso vamos a utilizar dos láminas, la de rentas de capital y la de intereses presuntivos. Entonces, para este caso se diseñó una lámina de intereses presuntivos, un anexo donde puedo explicar dos tipos de tablas: una tabla de amortización real y una tabla de amortización presuntiva. ¿Qué significa una tabla de amortización real y una tabla de amortización presuntiva? Cuando hablamos de intereses presuntivos es cuando tenemos que entender que el legislador indica que todos los préstamos que se realicen entre sociedades y socios o accionistas deben pactarse una tasa de interés mínimo, es decir, debe generar un rendimiento mínimo anual. Si no se pacta ninguna tasa de interés, es decir, no se cobran intereses, debemos entender de que debemos incluir dentro de nuestra declaración de renta unos intereses presuntivos que vamos a determinar dentro de esta lámina. Por ejemplo, se pueden presentar varios eventos. Uno, que no le estoy cobrando intereses a la sociedad por el préstamo que le hice. Entonces, dentro de la tabla de amortización real, pues no se van a determinar ningún tipo de intereses. Pero dentro de la tabla de interés presuntivo se van a determinar esos intereses a qué tasa efectiva anual, al 5,21, como lo establece el decreto 0569 del año 2018, el cual dice que se presume que todo préstamo en dinero, cualquiera sea su naturaleza o denominación, que se otorguen entre sociedades y socios, debe generar un rendimiento mínimo anual del 5,21%. Esto para el año gravable 2018. Entonces, como se pactó una tasa del 0%, todos esos intereses que se calcularon en la tabla de amortización presuntiva se van a convertir en un ingreso dentro de la cédula de rentas de capital. Aquí lo observamos. Vamos a ver entonces un ejemplo a una tasa que se pactó, pero a pesar de que se pactó, va a estar por debajo de la tasa mínima. Vamos a suponer una tasa del 4%. Vamos a suponer de que se hizo un préstamo solamente a 5 meses. Aquí, como observamos la tabla, va a haber una diferencia. Unos intereses que se generaron y se pagaron durante el año 2018, realmente que se pagaron, y otros que son presuntos. La diferencia entre estos dos me va a generar unos intereses presuntivos. ¿Y qué pasa si la tasa queda por encima de la tasa mínima de rendimiento anual? Pues no me va a generar ningún tipo de interés presuntivo. Ok, vamos entonces a dejarlo como estaba, digámosle que al 3% a 12 meses. ¿Y qué pasa en el otro evento que se puede presentar? Que durante el transcurso del préstamo, dentro de el tiempo que duró la deuda, la sociedad le canceló o le abonó al socio accionista en determinado mes. Digamos que en el mes 4 le hizo un abono de 2 millones de pesos. Primero, antes de escribir esto, yo quiero que observemos que es una cuota mensual que se tiene que pagar al socio accionista, pero que durante el transcurso de la deuda se decidió hacer un abono de 2 millones de pesos. Al hacer un abono de 2 millones de pesos,
la cuota, observamos acá que en el siguiente mes la cuota va a disminuir hasta terminar la deuda completamente. Y aquí observamos entonces cómo quedan registrados los intereses presuntivos. Esta manera de explicar primero en qué lámina quedan registrados y segundo cuál es la forma de determinar los intereses presuntos. Esos intereses, esas deudas o esos préstamos que estoy otorgándole yo como persona natural, como socio o accionista a la sociedad, y que o no pacto una tasa de interés o pacto una tasa de interés que está por debajo de la tasa mínima anual. Buen día.